Uno de los problemas más comunes, hermanos, en los hogares, en las familias, son las ofensas. Como vivimos juntos en el mismo hogar, es muy común, hermanos, que entre matrimonios haya ofensas, haya conflictos, haya pleitos. A veces la esposa se puede ofender fácilmente por una palabra, una conducta, por algo que el esposo hace. Y viceversa, los hombres casi no nos ofendemos. Somos valientes, somos prudentes, casi no nos enojamos. ¿Verdad, varones? Quisiera decir que es verdad, pero al menos fueron honestos, nadie dijo amén, ¿verdad? Los hijos, hablábamos en el podcast, como a veces los padres en frustración, en enojo, pueden decir palabras ofensivas a sus hijos. Contaba yo la historia de una señorita, yo trabajando con jóvenes en una escuela cristiana, maestro y prefecto, veía a una señorita con muchas pulseras en su mano. Y cuando le dije, hey, aquí en la escuela no se permiten esas pulseras, quítatelas. Ella ponía la cara nerviosa. Después de decirle 2 o 3 veces, la obligué a quitarse las pulseras y traía unas cicatrices abajo. Había cortado sus venas esta muchacha y había tratado de quitarse la vida. Cuando le dije, ¿por qué hiciste eso, mi hija? Dice, es que, y me empezó a contar cómo su mamá la había ofendido. La había, hermanos, lastimado con palabras, tal vez sin darse cuenta. Tal vez lo hizo, hermanos, sin ese motivo. Pero las ofensas pueden resultar muy, muy dolorosas. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas los labios de los sabios son medicina. Usted y yo podemos a veces decir cosas sin querer, como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Como era el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Pero podemos lastimar, podemos herir, podemos causar conflictos. La Biblia dice, hermanos, en Santiago, que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice Dios, ese es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Hermano, si pregunto en esta tarde, ¿cuántos en alguna ocasión hemos sido ofendidos? Hemos sido lastimados. Todos levantaríamos la mano. Todos levantaríamos la mano. En algún momento de nuestra vida hemos sido ofendidos por algo, por alguien que sin querer o voluntariamente dijo algo que nos lastimó, dijo algo que nos ofendió. Hemos sido ofendidos, pero también la Biblia dice que nosotros ofendemos muchas veces. Entonces, uno de los conflictos principales que tenemos en las familias, en las iglesias y en cualquier lugar donde hay gente es el problema de las ofensas, el problema de los pleitos, de las discusiones. En el versículo que acabamos de leer dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y está usando Dios una analogía, hermanos, para hablarnos de una ciudad fuerte, un lugar que es impenetrable, una muralla que es, hermanos, a veces las murallas, las ciudades antiguas eran construidas como su defensa principal, ponían un fuerte, ponían murallas para que los ejércitos no pudieran entrar. Y había ciudades como Jericó que se jactaban de ser impenetrables, de ser, hermanos, totalmente antiasaltos, esas murallas. Y era un lugar confiable donde vivir. Pero dice la Biblia que el hermano ofendido es más tenaz. Esta palabra tenaz habla de algo que es más sólido, más fuerte que una ciudad fuerte. Y dice, las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Igualmente, hermanos, no solo la ciudad era protegida por una muralla impenetrable, pero también dentro de esas murallas había el alcázar, que es una palabra que identifica un castillo, un lugar fortificado. Cuando los muros eran derribados, lo que hacía la gente era correr al castillo, al alcázar, y ese alcázar era cerrado con puertas, hermanos, que eran muy grandes. Ese alcázar se le ponían cerrojos que eran totalmente impenetrables, inviolables.
Y Dios está diciendo que las contiendas de hermanos son como cerrojos de alcázar, difícil de resolver, difícil de abrir, difícil de superar. Es por eso que por causa de ofensas, hermanos, matrimonios se han terminado. Matrimonios han terminado en divorcio por causa de ofensas. A veces una ofensa o muchas ofensas continuas. Es por eso que hijos se han ido de casa porque han sido lastimados, porque han sido ofendidos. Gente se ha ido de las iglesias porque se van ofendidos. Recientemente, hermanos, una familia se fue de nuestra iglesia. ¿Cómo nos duele a los pastores cuando una familia se va? De verdad, hermanos, nos duele. No podemos presentarnos muy vulnerables, pero a veces lloramos por familias que se van. Usted fácilmente puede encontrar otra iglesia y sentirse mejor, sentirse más cómodo, pero perder una familia en nuestra iglesia es como perder un hijo, como perder una parte importante de nuestra iglesia, y familias se van. Al Señor Jesús se le fueron familias completas. Yo visité esta familia y le dije: hermanos, ¿por qué se van de la iglesia? Me dice: pastor, no es por usted. Usted es el mejor pastor, el mejor predicador, la mejor iglesia. Y no me quisieron decir, pero después me enteré que se fueron ofendidos por otras familias de la iglesia. Hubo comentarios, hubo situaciones ahí que no se pudieron resolver y esta familia decidió irse de la iglesia. A veces con mucha ligereza gente se ofende, a veces por razones más justificables. El punto es cómo podemos enfrentar nosotros las ofensas, cómo resolver los conflictos, las ofensas, cómo podemos sobrevivir y permanecer en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras iglesias cuando es inevitable. Cuando es totalmente, hermanos, algo que no se puede evitar, las ofensas. Bueno, déjeme darle algunos principios bien rápido. Número 1, hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender al ser espirituales es aprender a no hacer caso de las ofensas. Proverbios 19:11, la palabra de Dios nos enseña. Mire ahí, Proverbios 19 y versículo 11, estamos muy cerca de ahí, ¿verdad, hermanos? Dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra, ¿qué dice, hermanos? Es pasar por alto la ofensa. Uno de los principios bíblicos, hermanos, más prácticos que nos pueden ayudar a resolver los asuntos de las ofensas es este principio que Dios nos enseña: pasar por alto la ofensa. Hermano, Dios nos está diciendo que la cordura, esto es sabiduría, prudencia, inteligencia. La palabra sakal en hebreo significa alguien sabio, algo imprudente, alguien inteligente, alguien que ha aprendido cómo manejar la situación. Es no hacer caso de la ofensa. Y hermanos, parece algo tan sencillo, parece algo tan simple, pero muy difícil de poner en práctica. Porque a veces, hermanos, nos consideramos demasiado a nosotros mismos. Y mire, hay un momento, en el momento que estamos siendo ofendidos. Hay un momento en el cual, hermanos, podemos tomar la decisión si damos rienda suelta a nuestra ira o jalamos esas riendas y decidimos no enojarnos. Decidimos pasar por alto la ofensa. Proverbios 12:16. Dice la palabra de Dios, Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es, que hermanos, prudente. No hacer caso de la injuria es lo mismo que pasar por alto la ofensa. Mire, lo que va a determinar la clase de cristiano que nosotros somos y nuestro nivel espiritual, hermanos, más que lo que hacemos, más que nuestras acciones, son nuestras reacciones. Le explico. Es fácil nosotros planear y anticipar nuestras acciones, pero nuestras reacciones a veces no pueden ser calculadas y no pueden ser previstas.
Yo puedo decidir cuando llego a la iglesia sentarme, estar tranquilito y poner atención, pero yo no puedo a veces determinar cómo voy a reaccionar cuando alguien me insulta, cuando alguien me ofende, cuando alguien me lastima. Y la manera como yo reacciono va a ser, hermanos, un indicador del nivel espiritual que yo tengo. Cualquiera puede comportarse en la iglesia, estar sentado y escuchar predicación, pero no cualquiera puede permanecer inmóvil o puede permanecer sin reaccionar incorrectamente ante una ofensa. Y eso es lo que va a determinar nuestro real nivel de espiritualidad que nosotros tenemos. En Proverbios 27:3 dice la palabra de Dios: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambos. Es decir, está diciendo el Señor que cuando una persona es una persona necia, hermano, tú vas a identificar la necedad en cómo responde cuando está enojado, cuando responde o cómo responde cuando alguien le ofende. ¿Sí me está escuchando, hermanos? La manera como reaccionamos va a determinar si somos espirituales o carnales. La manera como reaccionamos va a determinar si somos necios o somos sabios. Proverbios 29:8 dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Una persona, hermanos, que pasa tiempo con el Señor, una persona que camina con el Señor puede tener dominio propio y puede tener la capacidad incluso, hermanos, de ser ofendido, de ser lastimado, pero tiene la capacidad de reaccionar de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, tenemos la capacidad de apartar la ira. Proverbios 29:11, mire: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Recién publiqué un libro que se llama Las riendas espirituales del creyente. Y uno de los temas es las riendas de la ira. Todos, hermanos, enfrentamos un momento antes de enojarnos que consideramos y evaluamos la ofensa que hemos recibido. Y vamos a determinar si vamos a soltar las riendas de la ira y dejarnos llevar por ese ímpetu, por ese enojo, o tomamos las riendas y las jalamos y decimos: oh, quieto caballo, ¿verdad? Las riendas sirven para controlar algo que es más fuerte que nosotros. Y dice la Biblia que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Hermanos, tenemos que aprender a reaccionar correctamente cuando alguien nos ofende. Mire, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, son principios que ya sabemos, que ya se nos han predicado, que se nos han enseñado, pero a veces no hemos puesto en práctica. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Note, hermanos, las emociones son parte de la naturaleza humana. Todos tenemos la capacidad de enojarnos. ¿Sí estamos aquí, hermanos? El problema no está en enojarnos. El problema está cuando el enojo, la ira, nos controla y lleva a que perdamos la capacidad de controlar las palabras y las acciones que hacemos porque somos controlados por la ira. Eso no es de cristianos que son espirituales. Cuando alguien nos ofende, nos enojamos. Y si reaccionamos al enojo, hermanos, estamos por perder nuestro testimonio. Dice Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Me encanta eso. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire, hermano, un joven me dice: pastor, estaba en el instituto bíblico, y me dice: pastor, es que los jóvenes me provocan y me hacen enojar y pierdo la paciencia y luego los quiero agarrar a golpes. Ya casi lo expulsaban. ¿Qué hago, pastor?
¿Cómo le hago para enfrentar esas ofensas? Le dije, mira, hijo, quiero que vayas al panteón que está allá en aquel lugar. Ok, como diciendo, voy a ir a orar, ¿o qué? Le digo, ¿vas a ir al panteón? Escoge una tumba, la que quieras. Lee el nombre de la persona que está en esa tumba y di su nombre y háblale todas las ofensas que tú quieras. Dile tonto, dile menso, dile lo que quieras. Desquítate con ese cadáver, con ese muerto. Y luego vas a venir y decirme cómo reaccionó. Pastor, pues no es necesario, dice. Está muerto. Le dije, ¿puedes ofender a un muerto? No. Le dije, esa es la clave. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Pablo está diciendo, ya no vive Pablo. Entonces las cosas que la gente hacía contra él, está diciendo Pablo, ya no me afectan. Porque yo estoy muerto. En un sentido espiritual, mi carne está crucificada. Ya no tengo la capacidad de enojarme, de reaccionar, porque he aprendido a ignorar, a pasar por alto la ofensa. El problema es que nos consideramos a nosotros tan importantes que no, de mí nadie va a estar hablando. Conmigo nadie se mete. Pues ¿quién eres tú, hermano? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Porque ese es el problema. Dios dice, no dejes tu lugar. Si tú pierdes tu temperamento, hermano, hermana, puedes perder tu testimonio. Eclesiastés 10:1 dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabe usted que pastores han perdido su testimonio en un rato de coraje? Pastores grandemente usados por Dios, provocados por una persona que les hizo perder su lugar y empezaron a hacer y decir cosas que ya no pudieron retractarse y ya no pudieron recuperar su testimonio. Porque enojados podemos decir cosas que no debemos decir. Y las palabras, hermanos, pueden lastimar más que las espadas. ¿Estamos aquí, hermanos? Déjele cuento una historia en la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 10. Tenemos un ejemplo claro de lo que es ser prudente, de lo que es ser sensato. Tenemos aquí la historia de Saúl, el rey Saúl. En primero de Samuel 10:24, el pueblo de Israel había pedido a Dios que les diera un rey como las otras naciones. Y escuchen, hermanos, Dios les dio lo que ellos querían. Ellos querían un rey alto, un rey guapo, querían un rey más o menos así como yo, amén, hermanos. Querían un rey que los representara, que los identificara, que se identificaran con él. Y Dios les dio a Saúl. Ahora, cuando Saúl empezó a reinar, hermanos, Saúl era un hombre humilde, era un hombre sensato. Si recuerda que la Biblia dice eso. Cuando él comenzó a reinar, él tenía una práctica. Primero en Samuel 10:24. Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero, escuche esto, pero algunos perversos, y normalmente los que ofenden son perversos, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron, ¿qué, hermanos? En poco. Saúl era el rey. Y hubo gente que lo menospreció, lo tuvo en poco, que se burlaron de él. ¿Sí está siguiendo, hermano? Y dice, y no le trajeron presente. ¿Cómo reaccionaría un rey al verse menospreciado? Al verse, en cierta manera, hermanos, burlado por gente perversa. Ahora Saúl tenía el poder incluso para matarlos, porque era el rey. ¿Sí estamos aquí, hermanos? ¿Pero qué hizo Saúl?
¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Saúl qué? Me gusta esa palabra. Disimuló. ¿Qué significa disimuló? Pasar por alto, no hacer caso. ¿Se acuerda cuando usted era niño, más humilde de lo que ahora es? Y alguien le decía orejón, cabezón. Y a lo mejor sus papás le decían, no, mijo, tú no estás cabezón, ¿verdad? A lo mejor le ofendían, le decían gordo, a mí me decían borrego, me caía mal que se burlaran de mi cabello chino. Eso siempre me ha sido, he sido muy susceptible. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Qué hacía usted cuando era niño? No, digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Alguien hizo eso? ¿Alguien hizo eso? Levante la mano. ¿O cómo le hacía usted? Botellita de Jerez, todo lo que me diga será al revés. Se tapaba usted los oídos, usted disimulaba. Y si no oigo, no me afecta. Puedes estar hablando lo que quieras, pero si no oigo, no me afecta. Sabes que te están ofendiendo, que te están insultando, pero en la humildad que tú tenías, eras capaz de pasar por alto la ofensa. A Saúl le fue bien en ese tiempo. Dios lo bendijo, Dios lo usó. Pero poco tiempo más adelante se le subió la posición a la cabeza. ¿Recuerda usted, hermanos? Allá en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 7, había habido una guerra en la que David había matado al gigante Goliat. Y las mujeres, dice la Biblia, que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. ¿Verdad, hermanos? No había ninguna ofensa en ese canto. Era un canto de victoria. Era una celebración de un acontecimiento importante en el pueblo de Israel. Pero alguien que perdió la humildad ya no pudo disimular. Y mire lo que dice versículo 8. Y se enojó Saúl. ¿Qué dice, hermanos? Y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 1000, a 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué cambió? Ahora no había hombres perversos burlándose de Saúl. Saúl ya no estaba siendo menospreciado como rey. Había un cántico de victoria. Pero alguien que tiene soberbia, hermanos, es capaz de ofenderse hasta de las cosas más simples. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Buscaba cómo ofenderse. Y hay gente así en las iglesias. Ay, el pastor dijo eso por mí. De seguro alguien le dijo. Y buscamos cómo ofendernos. Hay gente en la iglesia que se ofende por el color de las paredes. Se ofende por el peinado del pastor, que a lo mejor se le acabó el gel, como a mí, amén, hermano. Y se ofende. ¿Sabe por qué, hermano? Que nos tomamos demasiado en serio y somos carnales, nos llenamos de soberbia y no toleramos que otra gente nos incomode o hable de nosotros. Y en la casa sucede mucho eso. Mujeres que se ofenden por cualquier cosa. Y le dice, pues estás enojada. No. ¿Cómo que no? Si te veo muy seria. Que no. ¿Qué tienes? No tengo nada. Y realmente el hombre no entiende por qué la mujer está enojada. Déjele digo algo, varón. Ella tampoco sabe. Por eso no contesta. No sabe. Pero si usted sigue insistiendo, le va a dar una razón para enojarse. Y es muy fácil ofendernos cuando andamos en la carne, hermanos. Cuando andamos en la carne,
con mucha facilidad nos ofendemos. ¿Cuántas veces no me han hablado parejas a las 2, 3 de la mañana? Hermanos, ¿por qué siempre pelean a las 2, 3 de la mañana? ¿No pueden pelear en el día? ¿No pueden agarrarse en la tarde? No, a las 2, 3 de la mañana. Pastor, es que mi esposa me corrió de la casa y no me deja entrar. ¿Puede venir? Y ahí va el pastor a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué pasó, hermano? No, pues llegué a trabajar y quería ver la tele. Y mi esposa se enojó y me apagó la tele y yo le empecé a gritar. Y luego me dijo, pues lárgate. Y yo dije, pues me voy. Y pues acá estoy afuera. Y mire, a veces por tonteras, disculpe la expresión, por cosas absurdas se hacen pleitos bien grandes. Porque andamos en la carne y no sabemos disimular. Nos queremos desquitar, no, es que a mí el que me la hace me la paga. ¿Y quién eres tú, hermano? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 19? Estoy yendo adelante en el mensaje. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor, hermano, nos da referencia a cómo actuar cuando alguien nos ofende. Dios está diciendo: en lugar de vengarte, en lugar de desquitarte, en lugar de querer hacerle algo peor, mejor trata de responder un bien por un mal de lo que Él te hizo. Y mire, hermano, yo he aplicado esta regla a mi vida y Dios me ha ayudado a que en mi corazón no hay resentimiento contra nadie. Gente, hermanos, ha hablado de mí. Pastores, misioneros han hablado mal de mí. ¿Sabe qué hago yo, hermano? Hago todo lo posible y les mando una ofrenda. A veces no saben ni por qué. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo quiero responder un bien por un mal que ellos me hicieron. Y cómo ayuda a mi corazón orar por ellos. En Mateo capítulo 5 Jesús dice, hermanos, que nosotros debemos orar por los que nos ultrajan, nos persiguen, por los que hablan de nosotros. Dios dice: ora por ellos. ¿Sabe qué increíble poder hay en la oración? ¿Por qué Dios me pide que yo ore por mis enemigos? ¿Sabe por qué, hermano? Hay una razón. No quiere decir que si yo oro por el hermano que me ofende, mi oración va a ser que el hermano cambie y se arrepienta y venga a pedirme perdón. Quizá eso no va a pasar. Pero el propósito que Dios me manda a orar por mis enemigos no es para que ellos cambien, es para que yo cambie, para que yo limpie mi corazón acerca de Él. Y en el patrón bíblico que Dios da cuando yo oro por ellos y luego regreso un bien por un mal, ¿sabe qué pasa, hermanos? Dios me puede llevar al punto en que puedo amar a mis enemigos. Y eso fue algo que Jesús nos enseña con su ejemplo. Por eso, mis amados hermanos, si usted y yo oramos por la gente que nos ofende, nuestro corazón va a ser limpiado por esa gente. Si usted ora por aquellos que necesitan ser salvos, tal vez su oración no va a ser que ellos sean salvos, pero su oración va a provocar un deseo en su corazón. Que Pablo estaba orando en Romanos 10, Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Y cuál fue el resultado de sus oraciones? En Romanos 9 dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que deseara, dice, yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, que son mis parientes, según la carne. ¿Qué produce la oración? Una compasión, un amor por aquellos por los que oro. Por eso, hermano, usted debería orar más por su pastor. Si usted pasa el tiempo que pasa criticándolo, hablando de él, orando por él, usted tendría un corazón diferente hacia su pastor. En una iglesia, hermanos, alguien fue a predicar a esta iglesia y se acerca a un hermano
y le dice al predicador: predicador, necesito un consejo. Ahora, nosotros no tratamos de hacer eso por ética y por lealtad al pastor que nos invita. Pero este predicador dice: dígame, hermano, dice, es que, predicador, yo siento que Dios quiere que nos vayamos de la iglesia porque mi pastor como que ya no predica con poder, como que mi pastor ya no camina con Dios, como que yo siento que anda más en la carne. Y empezó a criticar a su pastor. Y él esperaba que el predicador le dijera: hermano, váyase a otra iglesia. Pero el predicador le dio un consejo sabio. Le dice: hermano, vamos a hacer algo. Dice: yo regreso en 6 meses. Le propongo que todos los días ore por su pastor. Pero no nomás, Señor, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos, ¿verdad? Ore específicamente por él, por nombre. Pídale esto, y le dio una lista de oración por el pastor y su familia. Hágalo todos los días y en 6 meses hablamos. Pasaron los 6 meses. Regresó el hermano, el predicador. El hermano se acerca y dice: predicador, pasó algo maravilloso. Empecé a hacer lo que usted me dijo. Yo oré por mi pastor y predicador. Un milagro ha pasado. Dios ha cambiado a mi pastor. Ahora mi pastor predica con poder. Sus consejos son sabios. Su caminar con Dios es notable. Predicador, yo oré por mi pastor y Dios cambió a mi pastor. Predicador dice: no, hermano, tu pastor es el mismo. Yo lo conozco. La oración no cambió a tu pastor. La oración te cambió a ti. Y eso es lo que necesitamos hacer muchas veces en nuestra iglesia. Una iglesia que ora por su pastor, tiene lealtad, tiene, hermanos, apoyo por el pastor. Pero también eso necesita hacer, varón, por su esposa. Usted no necesita que Dios cambie a su esposa por otra. Usted necesita orar por ella para que Dios lo cambie a usted. Hermana, usted necesita orar más por su esposo. En lugar, hermana, de estar reclamando por todo. Mire, algunas de ustedes tienen buenos esposos. Digo, no son borrachos. Espero. No son mujeriegos. No son parranderos. No se le desaparecen por días. No la golpean, no la maltratan. Pero aún así, usted le quiere hacer pleito por todo. Bueno, yo sé que ustedes no, pero allá en México sí son las hermanas. Algo tengo que encontrarle para echarle pleito, ¿verdad? Y por algo tengo que criticarlo, por algo tengo que enojarme con él. Dele gracias a Dios por el esposo que usted tiene. Porque allá afuera, hermana, los hombres son tremendos. Hombres son adúlteros, son perversos, son depravados, son borrachos. Hombres, hermanas, allá afuera en el mundo no cuidan de sus esposas, no las aman. Usted, Dios le ha dado un varón de Dios en su casa. Y usted debe estar contenta con ese hombre que Dios le ha dado. ¿Me está escuchando, hermana? Al menos hágale que sí. No me haga pensar que se casó con Satanás. Amén, hermana. Pero dele gracias a Dios por ese hombre. Y ore por él. Para que Dios le dé un corazón por él. Dios nos dice, hermanos, que debemos aprender a disimular, pasar por alto la ofensa. Vaya a 1 de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro, capítulo 2, hermanos, y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y mire qué dice, quien cuando le maldecían, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía. ¿Con qué, hermanos? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Usted dirá, bueno, a Cristo le hicieron eso, pero a mí no. Él es Dios, hermanos. Él es perfecto, Él es sin mancha. Él es santo, Él es puro. Y hermanos, a Él lo ofendieron. Le decían lunático, le decían endemoniado, le decían hijo de fornicación. ¿Cómo respondía Jesús? Dice la Biblia, encomendaba la causa al que juzga justamente. El primer principio es pasar por alto la ofensa. Se necesita sabiduría, se necesita fe,
Se necesita ser espiritual para eso, hermano. Usted debe orar todos los días al Señor. Dame dominio propio. Dame la sabiduría, la cordura para no ofenderme hoy. Hermana, cuando llegan esos días del mes que usted es más vulnerable en su estado de ánimo, ore al Señor, lea más la Biblia y dígale: Señor, que no entre un demonio en mí. Amén, hermana. Yo sé que no pueden entrar demonios, pero hay veces que las hermanas están tan vulnerables y es parte de su naturaleza, pero no es excusa, hermana, para ser dominadas por la ira. Una mujer prudente, una mujer sensata, una mujer sabia puede controlar su ira. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Ya no les gustó? ¿Sí? Dios nos dice, hermanos, que debemos aprender a pasar por alto la ira. Vamos a Mateo capítulo 18. ¿Cómo nos enseña el Señor a tratar con las ofensas? Mateo 18:15. Dios nos dice, hermano: por tanto, si tu hermano peca contra ti, lo primero es pasar por alto la ofensa. Disimula. Aunque no se oiga, di: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Amén, hermano. Escríbelo, piénsalo, memorízalo e ignora la ofensa. Pero si no puedes hacerlo, hay un paso que Dios nos da y nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En gran cantidad de los casos, hermanos, si usted pasa por alto la ofensa, hasta ahí va a llegar el problema. Hasta ahí va a llegar. No se va a hacer más grande el asunto. Pero si usted piensa que no puede pasar por alto la ofensa, o se encuentra con alguien que constantemente le está ofendiendo, le está lastimando, y usted piensa que su esposo, que su esposa lo hace a propósito, quiere lastimarle, quiere dañarle, Dios nos dice: hay un paso a seguir, y es la comunicación. Es aprender a ir con esa persona y exponerle la situación que a mí me ha lastimado. Usted va con esa persona y le dice: mira, a mí me lastima esto que tú estás diciendo. Me ofendió esta acción que hiciste. Me pareció que lo hiciste para burlarte. Me pareció que lo hiciste para lastimarme, para ofenderme. Y la Biblia dice que yo debo reprenderte. Reprenderte no es regañarlo ni darle un sartenazo. Reprenderlo quiere decir manifestarle, poner sobre él la carga. Es literalmente el significado de la palabra. Yo quiero poner este asunto de tu conocimiento para que tú sepas lo que vas a hacer. ¿Sí está escuchando, hermano? Ahora, este es un segundo paso. El primer paso es disimular, pasar por alto la ofensa. Si no puedes soportarlo, ve y habla con esa persona. Ve y dile la manera como te hizo sentir. Ve y dile la situación, como el Señor dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. La mayoría de los casos, hermano, si alguien viene y me dice: pastor, lo que usted dijo me ofendió. Ahora, si yo soy un carnal, yo voy a decir: pues no me importa, eres delicado, eres afeminado, eres débil, eres frágil. Yo voy a mostrarme carnalmente. Y eso, hermanos, es mal testimonio para mí. Pero en la mayoría de los casos voy a ser prudente. Le voy a decir: hermano, ¿sabes qué? No lo hice con esa intención. Perdóname. Perdóname. ¿Y qué dice la Biblia? Has ganado un amigo, un hermano. Qué fácil se arreglan las cosas, ¿verdad, hermano? Pero ¿por qué lo hacemos tan complicado nosotros? Le decimos a medio mundo. Y andamos publicando en Facebook nuestro estado, ¿verdad? Hay personas hipócritas que no merecen tu amistad. Y mire, todo el mundo lo ve, menos la persona que te ofendió. ¿Estamos aquí, hermanos? Tú estás por dentro consumiéndote de amargura, de enojo, de ira contra esa persona. Y esa persona ni sabe que te ofendió.
come y duerme y bebe tranquilo, sin saber que tú estás muriéndote por dentro de coraje contra esa persona. La comunicación es un factor fundamental para la resolución de conflictos, de ofensas. Hablar. ¿Pero qué hace la hermana cuando está enojada? No, si te tengo que decir, no cuenta. Eso no es bíblico, hermana. Tiene que aprender a manifestar las razones por las cuales usted está ofendida, está enojada, para que se pueda resolver el conflicto. Hay mujeres que no le hablan a su esposo por 3 días. ¿Está escuchando, hermana? Y piensa que están castigando al marido. Y el marido, bien en paz, bien tranquilo. ¿Alguien está aquí, hermanos? Necesitan comunicarse. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mire Lucas 17:3. Resolver el conflicto, hermanos, no se trata de estar bien con la persona que me ofendió. Tal vez eso no es importante para mí, pero se trata de estar bien con Dios. Lucas 17:3 dice la Biblia: mirad por vosotros mismos. En este asunto, hermanos, no depende de mí lo que otros piensen sobre mí, lo que otros digan y hagan contra mí. Eso yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar mi relación con Dios. Sí puedo controlar cómo reacciono ante esa situación. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice, hermanos? Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debo hacer? Perdónale. No, a mí me la haces una vez, pero ya 2 veces ya no. No, Dios dice, le dijo Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso no es que 70 por 7 son 490, no. El término implica un ciclo constante y interminable, infinito, para que entienda. Dios dice que debo reprender, comunicar, y en segundo lugar debo perdonar. Amén, hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, hermanos, mire, hay veces que no funciona, y pocas veces no funciona pasar por alto la ofensa. Pocas veces no funciona ir a hablar con la persona porque ya le dije, pastor, pero no entiende, se burla, no quiere resolver la situación, no quiere arrepentirse, no me pide perdón. ¿Qué hago? Dios dice, perdónale. Aunque no se arrepienta, perdónale. Porque, hermanos, escuche esto. Si yo no perdono, a mí me va a afectar espiritualmente hablando. Mire en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una bonita promesa, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos creen que es verdad? Nomás 2 creen que es verdad, los demás no creen que es verdad. Sí creen, ¿verdad? Lo que pides orando, creed y os vendrá. Pero mire que dice el versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice, hermanos? Si alguno dice, si tenéis algo contra alguno. La condición para que Dios escuche mis oraciones es que yo perdone a otros. Entonces, si alguien me ofende, hermano, yo tengo 2 opciones. Puedo pasar por alto la ofensa para no afectar mi relación con Dios, o puedo ofenderme y enojarme. Y si yo no arreglo esa situación, y si yo no resuelvo ese problema, eso me va a afectar a mí espiritualmente, que cuando yo oro, Dios no escucha mis oraciones. De hecho, Dios le dice a los maridos, vivir con ellas, con la mujer, sabiamente.
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué, hermanos? Dios dice, tú estás peleado con tu esposa, no vengas a hablar conmigo. Tus oraciones son estorbadas por conflictos matrimoniales. ¿Sí o no, hermanos? ¿Anda peleado con su esposa? Usted se las da de que va a ir al monte a orar y va a ayunar. Hermano, ni pierdas tu tiempo. Primero arréglate con tu esposa. Hay parejas, hermanos, aquí no, pero allá en México, hay parejas que tienen años con asuntos que no han resuelto. Estábamos en una reunión de parejas y se para una hermana, estábamos dando testimonios del esposo, de la esposa. Una hermana se para y dice, pues mi esposo, y empieza a echarle. Dice, hace 30 años que nos casamos, andábamos en tal lugar. Y la hermana dice, yo le dije una ocasión, íbamos a entrar a un restaurante y le dije, oye, ábreme la puerta. Y mi esposo dice, estoy bien cansado, y se metió y ahí me dejó. Y luego dice, pero cuando íbamos a salir, venían unas muchachas y bien caballero, pásenle. Estuvo mal lo que él hizo. Sí estamos aquí, hermanos. Pero 30 años. Y todavía en el coraje y resentimiento, es una pareja, hermanos, que viven de pleito. El hermano sufre de ansiedad y depresión. La hermana tiene problemas serios. Y muchos de sus problemas son porque no han arreglado cosas de hace 30 años. Se sorprendería, hermanos, cuántas personas traen cargando en su vida peso de mucho tiempo atrás. En Hebreos 12:1 dice la Biblia, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Verdad que dice peso? La palabra peso, hermanos, viene la palabra griega onkos, de donde tomamos la palabra oncología. ¿Sabe a qué se refiere la oncología? La rama de la medicina que estudia el cáncer, los tumores. Es interesante que el sentido de esa palabra, despojarnos de todo peso, a veces habla de cosas que no son tan grandes ni tan pesadas, pero que hacen mucho daño. Escuche, hermano, el cuerpo humano está tan perfectamente diseñado por Dios que cualquier masa o tumoración, por pequeñísima que sea, dentro de nosotros, puede incluso hasta matarnos. Si le sale un tumor en el cerebro de 1 centímetro, gente convulsiona, gente pierde la vista. No podemos cargar nada, por más pequeño que sea, dentro de nuestro cuerpo. Y Dios dice, ese efecto tienen las ofensas en nuestra vida. Puede ser un cáncer que nos está consumiendo por dentro. Tenemos que despojarnos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pastor, pero es que usted no sabe lo que él me hizo. No sabe lo que ella me hizo. Dios no dice bajo qué condiciones. Dios dice, mirad por vosotros mismos. ¿Sí está aquí, hermano? Ahora, si yo no perdono, vamos a seguir leyendo en Marcos 11 y versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y si es tan amable en leer el versículo 26 conmigo, ¿qué dice, hermanos? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Qué dice ahí, hermano? Claramente lo dice. Mire, yo puedo estar sin hablarle a la persona que me ha ofendido. Puedo existir y hacer mi vida
sin tener una relación con esa persona. Puedo vivir sin su perdón, puedo vivir sin su amistad, pero no hay cristiano que pueda vivir sin el perdón de Dios en su vida. Y Dios dice, tú no quieres perdonar a tu hermano, yo tampoco te voy a perdonar a ti. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de nuestro caminar diario con el Señor. Todos necesitamos el perdón de Dios. Míreme, hermano, todos necesitamos el perdón de Dios. Yo no necesito el perdón de la persona que he ofendido, ni de la que me ha ofendido, pero sí necesito el perdón de Dios. Yo debo perdonar, no para estar bien con esa persona, pero para estar bien con Dios. Pastor, es que no me nace. Perdón no se trata de emociones. Perdonar se trata de mi relación con Dios. Es una decisión que yo tomo para estar bien con Dios. Y no tenemos tiempo de ver pasajes en Mateo capítulo 6, cuando Jesús está hablando del Padre Nuestro y dice, nos enseña cómo orar y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y otra vez dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 5, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hay cristianos que viven en una cárcel espiritual, privados de muchas cosas. ¿Por qué, hermano? Por no querer perdonar. Dios dice, traes ofrendas. Qué bueno que traigas ofrendas. Pastor, yo soy muy generoso. Dios ha puesto en mi corazón dar. Gloria a Dios, es un don de Dios. Pero Dios dice para que Dios vea con agrado tu ofrenda. No dice no traigas ofrenda. Dice déjala ahí. Pero ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como ven, hermanos, las ofensas van más allá de mi relación con otras personas. Las ofensas pueden dañar y afectar mi relación con Dios. Por eso es importante arreglar los conflictos. Y una es pasar por alto la ofensa. Si no puedes, ve y dile a la persona. No se trata, hermanos, de querer estar bien con la persona, solamente querer estar bien con Dios. Pastor, pero yo ya fui y no me hizo caso. Bueno, perdónalo. Perdónalo para que no guardes eso en tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Sé que estamos cansados. Sé que estamos, Señor, un poco agobiados, pero también sé que necesitamos, Señor, de ti. Bendice estos principios tan básicos, tan simples, y permite que los pongamos por obra.